Muy bien. El tema para esta noche, lo pueden ver aquí en la pantalla, eh, las bases textuales para las nuevas versiones de la Biblia en español. ¿Ok? Pueden ver aquí algunas de las versiones modernas de la Biblia en español. Y esta noche lo que queremos hacer es estudiar cuál es la base textual para estas versiones que nos ayudaría a explicar por qué hay diferencias, pequeñas quizás, pero diferencias entre versiones ahora en español, que cuando estamos estudiando la Biblia o predicando, tenemos que tomar en cuenta estas variaciones. Hermanos, hay bastante material para cubrir esta noche y les animo a que vayan apuntando ahí en un papel quizás preguntas para hacer al final y podemos aclarar alguna duda que tuvieran. Ahora, empezando con la familia de eh, no, empezando con todas las versiones en español en general, hay dos corrientes importantes que tenemos que tomar en cuenta. Por un lado, hay todo un conjunto de versiones en español que están vinculadas con la Reina Valera. ¿Ok? Hay muchas, vamos a ver ahora esta noche, muchas versiones de la Reina Valera y esa es toda una familia de textos en español. Luego hay nuevas traducciones al español que han estado apareciendo más o menos desde el año 1970 en adelante, y cada vez más hay nuevas traducciones. Estas nuevas traducciones por lo general siguen un texto crítico, tanto del hebreo como del griego, y ahí hay mayor variación con la Reina Valera. Ahora vamos a empezar con varios asuntos importantes, introductorios, antes de meternos de lleno en el tema de esta noche. Quiero aclarar un punto, hermanos, para que quede bien claro en sus mentes. Estamos hablando solo de diferencias textuales de menos de 1% del texto. No estamos hablando de enormes variaciones en las traducciones. En realidad, por lo general, cualquier persona leyendo y escuchando otra versión de la Biblia no va a encontrar mucha diferencia para nada. Estamos hablando de diferencias muy pequeñas. Eso es lo primero que hay que aclarar. Y en segundo lugar, tenemos que ser honestos y reconocer que cada versión de la Biblia, sea de la Reina Valera o de una versión moderna, el propósito de los productores es reproducir los textos originales. Ya, yo no he visto nadie que está a propósito queriendo cambiar el texto original tanto del Antiguo o del Nuevo Testamento. Nadie tiene esa intención. Todos los que producen nuevas versiones de la Biblia, su propósito, su cometido es producir un texto lo más cercano que puedan a los textos originales. Ahora pueden ver la imagen aquí a la derecha, ¿ya? Pregúntate mirando esos palos ahí en el piso, ¿hay 3 o hay 4? Bueno, si miras de la perspectiva de la derecha, hay 3. Pero si tu ojo va a la izquierda, ves que hay 4. Estamos mirando exactamente el mismo cuadro, pero dependiendo de tu enfoque, tú ves 3 o ves 4. Ahora, muchas de las diferencias en el texto es un poquito así, es un asunto de perspectiva, ¿ya? Y quiero que tomemos esto en cuenta cuando estamos analizando estas diferentes versiones. Aunque se hablan de enormes diferencias, en realidad mucho tiene que ver con la perspectiva más que lo que objetivamente tenemos en la mano. Es decir, hay algunas personas que critican las versiones de la Reina Valera diciendo que no están siguiendo el texto fielmente. Y los que defienden la Reina Valera
y atacan a las versiones modernas, dicen, ustedes están cortando parte del texto en forma inaceptable, como aquí en este cuadro. Aparentemente son dos posturas totalmente diferentes. Pero yo lo voy a plantear esta noche que en realidad el pueblo evangélico ha caído en la trampa de exagerar algo que es mínimo, la diferencia, y es tiempo que maduremos. Ambos lados tienen que madurar y ambos lados tienen que aprender a valorar las Biblias del otro grupo, ¿ya? No interesa si tú estás a favor de la Reina Valera o estás a favor de las versiones de el texto crítico. Todos tenemos que reconocer que hay la tentación de exagerar las diferencias por nuestra perspectiva, cuando en realidad la diferencia real en el texto bíblico es muy, muy pequeño, ¿ya? Y tenemos que evitar eh, generar debates innecesarios entre creyentes. Quiero recalcar otra cosa que muchas veces se pierde en el diálogo, en personas pugnando por una versión u otra de la Biblia. Escuchen bien, hermanos. A la luz de los estudios que yo he hecho, y ustedes lo pueden confirmar, ninguna versión en español sigue un solo texto. Ninguna. Aunque tratan de argumentar que esta es la mejor versión, estamos siguiendo fielmente el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, eso no es cierto. No fue cierto desde la primera versión de Casiodoro de Reina. Él no se sentó con el texto en hebreo para traducir al español y no se sentó con el texto en griego para traducir al español. Él se sentó con varias versiones. Aquí lo tenemos, el texto de Santes Pagnino en latín de toda la Biblia, la versión en español de los judíos del Antiguo Testamento, el texto masorético de Chaim, el texto Receptus de Estienne y la versión de Encinas. Así que él usó estas y quizás otras versiones en la medida que iba preparando su traducción al español. Así que recalco, él no estaba siguiendo un solo texto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para hacer su traducción. Él estaba consultando varios textos. Por lo tanto, la traducción de Casiodoro de Reina es una traducción ecléctica. No está basada en un texto, sino varios textos. Y lo mismo es cierto de Cipriano de Valera, porque miren la lista de textos que él usó. Obviamente la versión de Casiodoro de Reina, pero él consultó la Biblia en la lengua de Valencia, también la versión en español de los judíos del Antiguo Testamento de Ferrara, el Nuevo Testamento de Encina, y él dio a entender que usó otras Ya. traducciones, quizás en latín, pero lo interesante es que Cipriano de Valera ni menciona los textos en hebreo o en griego. Así que claramente la versión 1602 de la Reina Valera también fue un texto ecléctico. Vamos a la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Ellos usaron la Biblia hebraica para el Antiguo Testamento, pero también consultaron los rollos del Mar Muerto, el Pentateuco samaritano, la Septuaginta y la Peshitta. Así que el Antiguo Testamento es el resultado de consultar todos estos documentos, no traducir uno solo. En el Nuevo Testamento usaron el texto de Nestle Aland, la edición 27, pero también usaron otros textos alternativas para traducir la NTV. Así que la NTV tampoco es una traducción de un solo texto, sino es una traducción ecléctica. La Biblia de las Américas es un poco más fiel a un solo texto, la Biblia hebraica y Nestle Aland, pero cuando miramos en detalle, vamos a encontrar, por ejemplo, pasajes como Juan 3, versículo 13 y Hechos 8, 37, que no están en Nestle Aland, pero sí están en la Biblia de las Américas.
Así que la Biblia de las Américas no se rigió al texto de Nestle Allen tal como está. Hicieron también cambios de Nestle Allen. Y lo mismo es cierto de la Biblia hebraica. Así que una vez más, la Biblia de las Américas es una traducción ecléctica. La Biblia textual también en parte se basa en la Biblia hebraica de Stuttgart y Nestle Allen edición 27, pero miren lo que dicen los que produjeron la Biblia textual. Trataron de preservar todo cuanto la versión Reina Valera tiene de bueno. Una vez más, entonces no estamos hablando de una traducción de cero, sino una traducción bastante influenciada por la Reina Valera. Y en realidad, la Biblia textual es muy influenciada por la Septuaginta, como vamos a ver en un momento. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que todas las versiones en español son de esta naturaleza. Casi nadie se ha sentado con un solo texto en hebreo y en griego para traducir ese texto tal como es. Todos los productores de la Biblia han adoptado una metodología ecléctica, consultando varios textos del Antiguo y Nuevo Testamento para su versión en español. ¿Ok? Así que muy importante, hermanos, que si tenemos una idea diferente, tenemos que escuchar lo que estamos diciendo aquí. Ninguna versión sigue un solo texto, el idioma original. Otro asunto introductorio que es importante tomar en cuenta es el uso de cursivas. Ahora, recuerden que en la clase sobre la base textual de la Reina Valera, vimos que Casiodoro de Reina, cuando él introduce su versión, él comenta que a veces era necesario añadir algunas palabras para que la traducción se haga más entendible. Es decir, a veces el texto masorético omite, por ejemplo, el verbo ser, que es frecuente en el Antiguo Testamento. Entonces, Casiodoro de Reina, él inserta el verbo ser, que no está en hebreo, pero en su versión, Casiodoro de Reina lo puso en cursivas para que el lector podía ver claramente qué partes del texto en español es una traducción del hebreo o el griego y qué partes en español han sido añadidas para que la traducción se lea mejor. ¿Ok? Así que ese concepto de añadir algunas palabras o frases usando cursivas empieza con Casiodoro de Reina. Cipriano de Valera continuó esa práctica porque se dieron cuenta que era importante para los lectores saber qué partes de la traducción está en el texto original y qué palabras han sido añadidas para aclarar el sentido. La Reina Valera 1909 también hizo lo mismo. El gran cambio fue en el año 1960, cuando se produce la Biblia Reina Valera 1960. La gran mayoría de nosotros usamos la Reina Valera 1960 y todos sabemos que la Reina Valera 1960 no tiene cursivas. Así que usando esa versión no podemos saber qué palabras han sido añadidas por los traductores. Ahora, la Biblia de las Américas, que fue una de las primeras versiones modernas que rompe con la Reina Valera, la Biblia de las Américas usa las cursivas, continúa esa tradición de la Reina Valera usando las cursivas, porque quiere que el lector sepa distinguir entre las palabras del texto original y algunas palabras añadidas para que tenga mejor sentido el texto. Pero lamentablemente, la mayoría de las versiones modernas, como la NBI, la NTV y muchas más, también han discontinuado el uso de las cursivas. Yo me imagino que no usan las cursivas porque piensan que eso va a complicar al lector
quien hoy en día no le interesa mucho si esta palabra está o no está el texto original, así que para evitar todo ese problema, las versiones modernas eliminan las cursivas. El gran problema con eso para el estudioso de la Biblia es que no podemos saber en esas versiones qué palabras se han añadido al texto, ¿ok? Y creo que es una gran deficiencia para los que queremos estudiar y predicar de la palabra de Dios, ¿ok? Así que hay que tomar en cuenta el uso de las cursivas. Eso me lleva a un punto también que es introductorio, pero muy importante, y es la tendencia a aumentar el texto. En el proceso de traducir al español, lo que la historia de la traducción nos enseña es que siempre hay una tendencia de aumentar al texto. Ahora, por eso digo aquí, este tema nos lleva a reconocer la tendencia universal de añadir palabras al texto original, no de quitar de ella. Casiodoro de Reina lo dijo en su amonestación al lector. Él dijo, he tenido que añadir algunas palabras para que se pueda leer bien la traducción, pero no hemos quitado nada. ¿Ok? Ahora, por lo tanto, si pensamos, hermanos, tomando en cuenta esa tendencia de aumentar y sumando a ella la meta de cada traductor de la Biblia de reproducir en español las mismas palabras de los autores originales, aquí está la parte crucial. Debemos evaluar con suma honestidad si una versión de la Biblia en español, sea la NBI o la NTV, realmente está quitando, como se alega, una parte del texto original, o si en realidad está queriendo eliminar palabras o frases que se han añadido al texto original por esta tendencia de añadir. Ahora, quizá estas añadiduras se hicieron en una fecha muy temprana de la transmisión del texto. Pero la historia de la transmisión del texto nos enseña, deja muy claro, casi nadie ha quitado palabras del texto original, pero sí una tendencia de añadir al texto original. Eso indicaría que, por lo general, cuando vamos a los textos más modernos de hebreo o de griego, tenemos que suponer que hay una tendencia de añadir y por lo tanto tenemos que eliminar esas añadiduras para volver al texto original. Así que yo planteo lo siguiente. La mayoría de las traducciones modernas nos están haciendo un gran servicio, un enorme servicio. Están tratando de eliminar algunas palabras o frases que se han añadido a lo largo de los siglos por personas que querían, por alguna razón u otra, que el texto en hebreo o en griego sea más claro. ¿Ok? Siempre ha habido esa tendencia, añadir palabras para que el texto sea más claro. Casi nunca tenemos ejemplos de alguien quitando del texto original. Así que las versiones modernas, cuando se les acusa que están quitando de la Biblia, en realidad eso no es una crítica muy honesta. Puede haber uno o dos casos, pero en la gran mayoría de los casos, como vamos a ver más adelante, lo que las traducciones modernas están queriendo hacer es eliminar las palabras que han sido añadidas al texto original. ¿Ok? Siempre la meta es llegar al texto original de los autógrafos. Un último punto para tomar en cuenta en las traducciones al español es el nombre Jehová. Em, Reina y Valera, en su traducción, ellos insistieron en usar la palabra Jehová, aunque no estaba, creo, en la Vulgata, pero porque estaba en el texto en hebreo, Casiodoro de Reina y Reina Valera usaron la palabra Jehová.
Ahora, en la revisión 1909 de la Reina Valera, bueno, aquí están las traducciones del texto en Génesis 2, versículo 4, para que vean la tendencia en cada versión. Reina Valera 1909, Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. En la versión Reina Valera 1960, también Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Pero en la Reina Valera actualizada del 2015 cambia. Ya no está la palabra Jehová, está la palabra Señor con mayúscula. Esto siguiendo la tendencia que empezó con la Septuaginta, que no usó la palabra Jehová, sino que la reemplazó por Adonai, Señor. Y es en base a esa tradición muy antigua que la Reina Valera 2015 usa la palabra Señor. La NBI hace lo mismo, pero pone Señor en minúscula, cosa que dificulta saber si es la traducción de Jehová o de Adonai. Mucho mejor poner la palabra en mayúscula para que entendamos que cuando Señor está en mayúscula, está reemplazando el nombre de Jehová. Lo tenemos en la NTV y lo tenemos en la Biblia de las Américas. Interesante, la Biblia textual en Génesis 2:4 no tiene esta frase, aparece en Génesis 2:5 por razones que no me puse a investigar, pero no aparece el nombre de Jehová tampoco. Y en vez de traducir Dios, ellos usan la palabra en hebreo Elohim, el día en que Elohim hizo tierra y cielos, ¿ok? La idiosincrasia de la Biblia textual. Ahora, hermanos, todo eso a manera de introducción. Ahora vamos a mirar las ediciones de la Reina Valera. Y aquí, hermanos, vamos a notar que también hay dos vertientes en la Reina Valera. Una vertiente que se ciñe a los textos originales de Reina y Valera y no quieren cambiarlo por nada. Pero últimamente, los últimos 20 años más o menos, están apareciendo versiones de la Reina Valera usando un texto crítico. Y este es un gran cambio en la familia de la Reina Valera. Pero empecemos con lo que podemos llamar la Reina Valera conservadora, que sigue el texto Receptus. Primero podemos tomar en cuenta la Reina Valera 1862. Por un español, Lorenzo Lucena Pedrosa, que vivía en Inglaterra, y las Sociedades Bíblicas Unidas fueron responsables por esta revisión. Ahora, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, esta cita rige. Es la antigua versión de Cipriano de Valera, ¿ya? Cotejada con diversas traducciones. Noten ahí, con diversas traducciones, así que no es un texto simple, sino ecléctico, y es revisada con arreglos a los textos originales en hebreo y en griego. Así que lo que Lorenzo Lucena hizo fue tomar la versión Reina Valera 1602. Y él ahora comparó con varias versiones que habían aparecido desde el tiempo de Reina y Valera, incluyendo nuevas versiones del texto en hebreo y el texto en griego, y hizo una nueva traducción, una revisión de Reina Valera usando todo este material que tenía a su disposición. ¿Ok? Así que era básicamente el mismo texto de Reina Valera 1602, pero con algunos cambios, producto de cotejar traducciones y versiones de los textos originales. Obviamente, para notar cuáles son los cambios, uno tendría que sentarse con la versión 1602 y leer 1862 versículo por versículo y empezar a notar cuáles son las diferencias. Obviamente una tarea
colosal, pero es lo que se tendría que hacer para establecer qué palabras o frases cambiaron en 1862. 3 años después, 1865, aparece otra revisión, esta vez por Ángel Herreros de Mora, un español, creo, y un misionero americano, H.B. Pratt. En este caso, auspiciado por la Sociedad Bíblica Americana. Ahora, aquí fue algo interesante. Esta versión, 1865, tomó la Reina Valera 1602, pero lo comparó con el texto en inglés, la antigua versión en inglés, y trataron de seguir el texto en inglés, todo lo que se podía. Así que esto complicó mucho la Reina Valera, porque ahora tienes la Reina Valera 1602 artificialmente cambiado, no por los textos originales en hebreo o en griego, sino por lo que estaba en la versión King James en inglés. Y para mí eso fue una enorme complicación a la versión en español, eh, y se hizo con fines no tanto de la crítica textual, sino sobre la base de un concepto para mí erróneo de que la versión en inglés era una versión inspirada por Dios. ¿Ya? Había personas que tienen ese concepto. La antigua traducción al inglés, decían ellos, por haber sido traducido por los puritanos, era una versión inspirada en forma especial por el Espíritu Santo. Y por eso se empezó a notar en algunas personas la tendencia a querer revisar la Reina Valera a la luz de la versión en inglés. ¿Ok? Eso empezó en el año 1865. Ahora, un misionero mexicano llamado Gómez tomó ese principio y lo extendió más todavía. Él produjo la Reina Valera Gómez, primera edición 2004, segunda edición 2010. Y lo que él hizo fue tomar la revisión de la Reina Valera 1909, que vamos a ver en un momento. Ahora, él cambió o editó esa versión usando también la Biblia King James. Así ya van viendo lo complicado que se hace la cosa. La versión 1865 usó la versión en español 1602. Gómez usa otro texto en español, Reina Valera 1909, y lo adapta a la luz de esa misma versión en inglés. ¿Ok? Así que ninguno de estos estaban interesados en volver al texto original, en hebreo en griego. Ya están haciendo una traducción artificial, me parece. Interesante, me enteré que hoy en día en Colombia hay personas que están queriendo revisar la Reina Valera 1865, y eso vamos a ver en un momento. Pero entra ahora la revisión de 1909, revisada por la Sociedad Bíblica Trinitaria. Interesante, este miércoles, pasado mañana, en el Hotel Sheraton en Lima, la Sociedad Bíblica Trinitaria va a lanzar en el Perú esta nueva versión de la Biblia, la Reina Valera 1909, revisada. ¿Revisada cómo? Usando el texto masorético de Chaim y también el texto tradicional. Ahora, aquí está la gran diferencia. Reina y Valera usaron lo que llamamos el texto recibido para el Nuevo Testamento. Pero esta revisión de la Sociedad Bíblica Trinitaria, lo que usan es lo que llaman el texto tradicional. ¿Qué es el texto tradicional? Es el texto recibido del siglo XVII, XVI, XVII, adaptado o revisado por todos los textos bizantinos. Entonces,
eh, los textos bizantinos que han aparecido los últimos 300 años, sumado al texto recibido del siglo XVI, forma el texto tradicional, o se llama el texto mayoritario. Y la Sociedad Bíblica Trinitaria está lanzando en toda América Latina este año, el año pasado, la Reina Valera 1909 revisada, ¿ok? Bajo esos criterios. Lo que acabo de mencionar, hay un grupo de ultraconservadores en Colombia que están convencidos que la 1865, traducido del inglés, es la mejor, pero están queriendo revisarla, hacer una revisión literal. Por ejemplo, ahora en esa versión de la Reina Valera, en vez de usar la palabra Dios, usan Elohim y tratan de usar los nombres en hebreo. Es una traducción literal de la Reina Valera. Ahora, esto se viene editando, revisando por muchos años, desde el año 2015 hasta el año 2021, por una editorial que se llama Biblioteca Hispana, liderada por un hombre llamado Carlos Guerrero. Y ustedes pueden buscar más información en las redes acerca de Carlos Guerrero y pueden buscar también Reina Valera 1865, revisada literal. Ahora, lo interesante de esta versión es que aunque usan algo del inglés, también es el texto masorético cotejado con la Septuaginta y también manuscritos del Qumrán y la Peshitta aramea. Así que se imaginan lo complicado que es esta versión. Otra vez, recalco, estamos hablando de una traducción ecléctica porque no se están rigiendo por un solo texto, están usando tantos textos, usando un poco por aquí, un poco por allá y formando su propia versión de la Biblia. El Nuevo Testamento usan el texto mayoritario bizantino, pero también usan el texto Receptus y lo han cotejado con la Peshitta aramea y otras traducciones. Así que, hermanos, espero que va quedando claro. Ninguna Biblia en español es la traducción de un solo texto. Más bien es la recopilación de información de una gran cantidad de textos para producir una nueva versión en español. ¿Ok? Eso tiene que quedar bien claro en nuestras mentes para que no nos confundamos en nuestro análisis del tema. Ahora, hay otra también, la Reina Valera revisada, 1977. Ahora, aquí estamos, esto es continuando la línea del uso del texto recibido. Pero miren qué interesante esta versión de la Reina Valera que la editorial CLIE produjo en el año 1977. Escuchen bien, es una revisión de la versión original de Casiodoro de Reina, ¿ya? La primera en español, 1569. Pero ¿por qué la querían revisar? ¿Qué usaron para revisarla? Usando los manuscritos de esa versión de la Biblia de ese tiempo. Me explico. Los arqueólogos o los estudiosos en España o en otras partes de Europa han encontrado unos 400 manuscritos antiguos, copias del texto de Casiodoro de Reina, 1569. Han encontrado que por error de imprenta hay pequeñas variaciones en el texto bíblico. Y lo que se han tomado el tiempo para hacer es comparar esos cientos de copias del original 1569 y usando esos manuscritos producir lo que podemos llamar la versión más original de la primera Biblia en español de Reina Valera, de Casiodoro de Reina. ¿Ok? Así que
hay un dato interesante, es simplemente por valores históricos, queriendo volver al texto original, la primera Biblia en español. Pero luego la Sociedad Bíblica en España, en el año 2020, decide hacer una Reina Valera revisada, no contento con lo que habían hecho antes de producir una edición de la Reina Valera 1569 de Casiodoro de Reina. Ahora querían hacer una nueva versión de la de Cipriano de Valera de 1602. Así que otra vez es un intento de usar manuscritos antiguos de esta versión 1602 y simplemente modernizar el español, que sea un español mucho más contemporáneo. Así que podemos leer el texto original de la Reina Valera en español, pero en un español del siglo XXI. ¿Ok? Así que hasta ahí llegamos con esta primera vertiente de la Reina Valera que se rigen al texto eh, Receptus, texto recibido, y el texto masorético de Chaín, que fue el que se usó Reina Valera al comienzo. Pero ahora tenemos que prestar atención a la segunda vertiente de la Reina Valera, porque al comienzo del siglo XX, ciertos estudiosos ya querían introducir a la familia Reina Valera textos críticos, el texto crítico. La primera versión que hizo eso fue Reina Valera 1909. Bueno, se llama 1909 porque en ese año se empezó a traducir, pero no fue publicada hasta el año 1923. ¿Ok? Así que noten esa diferencia. Lo que se llama la Reina Valera 1909, la original, no fue publicada hasta el 1923. Fue el resultado de la colaboración de dos sociedades bíblicas, la americana y la bíblica británica y extranjera. Ahora noten en qué consiste esta revisión 1909. Es una revisión de la 1862, usando el texto masorético de Bomberg en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Así que no cambió mucho. Pero en el Nuevo Testamento sí se cambió. Para el Nuevo Testamento de la Reina Valera 1909, se usó el texto recibido de Erasmo, 1522, y el texto de Stefano, 1550. Y aquí viene lo radical. Pero también cotejaron varios textos, incluso el de Westcott y Hort. Ahora causó un escándalo en Argentina especialmente, y los misioneros argentinos pegaron un grito al cielo y no querían para nada usar Westcott y Hort. Pero estas dos sociedades bíblicas insistieron. Aunque no vamos a traducir, dijeron, netamente el texto de Westcott y Hort, vamos a seguir con el texto recibido, pero vamos a introducir a esta versión en español varias lecturas de Westcott y Hort. Así que fue una mezcolanza de textos del Nuevo Testamento. Básicamente el texto recibido, pero con variantes tomadas de Westcott y Hort. Esta fue la primera vez que una Biblia de Reina Valera empieza a sentir la influencia de la crítica textual y el texto crítico. ¿Ok? Ahora, porque esta versión original, Reina Valera 1909, usó parte del texto de Westcott y Hort, las sociedades bíblicas trinitarias han querido producir una revisión del texto de 1909, quitando esa influencia de Westcott y Hort y volviendo al texto original del texto recibido. ¿Okay? Así que mucha pugna entre diferentes sociedades qué versión de la Biblia van a producir. Aunque recalco lo que dije al comienzo, mantengamos la perspectiva.
Estamos hablando de menos de 1% del texto. Temo que se ha exagerado mucho las diferencias. Las diferencias, honestamente, son muy, muy pequeñas. Y creo que hay que ser honestos y reconocer eso. ¿Ok? Más adelante vamos a volver a este tema. Entra ahora la Reina Valera 1960, la que todos usamos principalmente. Esta fue la obra de las Sociedades Bíblicas Unidas. Ahora, en el Antiguo Testamento usaron el texto masorético tradicional, pero con algunos cambios basados en la crítica textual. ¿Ok? Así que ahora empieza a introducir en la Reina Valera algunas variantes en el Antiguo Testamento, producto de la crítica textual. En el Nuevo Testamento lo mismo. Usaron el texto recibido, pero se cotejaron varios textos, incluso el de Nestle Aland. Así que eh, para el público en general, estaban diciendo, seguimos con el texto masorético de Reina Valera y el texto recibido del siglo XVI. Decían eso para el público. Pero en secreto, el comité de traducción empezó a añadir palabras de la crítica textual. Ahora, el grueso de la población evangélica ni cuenta se dio. Solo se enteraron algunos expertos en traducción de la Biblia. ¿Ok? Y ellos son los que algunos han reaccionado en contra de la Reina Valera 1960 por la influencia del texto crítico. Y por eso la Sociedad Bíblica Trinitaria rechaza esta versión 1960 y están lanzando una nueva versión de 1909 con un idioma actualizado, pero según ellos, siguiendo más fielmente el texto recibido. Ahora, en el año 2011, se decide, las Sociedades Bíblicas Unidas deciden la Reina Valera 1960 ya tiene 50 años y es tiempo de reeditarla. Ahora sí, fueron más radicales. Usaron la bíblica hebraica Stuttgartensia, ¿ya? No la de Chaín, que es lo que Reina Valera históricamente ha usado. Ahora cambian a usar la Biblia hebraica Stuttgartensia. Repito, estamos hablando de muy poca variación, muy pocos cambios. Sin embargo, hay ese cambio. En el Nuevo Testamento siguieron esta misma práctica de usar el texto recibido, pero al pie de la página señalan lo que el texto crítico de Nestle Aland indica como un texto alterno. Así que ahora hay notas al pie de la página en esta Reina Valera reflejando el texto crítico de Nestle Aland. Pueden ver, hermanos, en esa manera cómo hay estas dos vertientes. Hay un grupo de cristianos que quieren retener la Reina Valera solo con el texto hebreo del siglo XVI y el texto recibido del siglo XVI. Hay otro grupo que quieren seguir con la Reina Valera, pero quieren incluir ahora lecturas del texto crítico. ¿Ok? Hay estas dos vertientes dentro de la familia de la Reina Valera. Aquí hay otra, la Reina Valera actualizada, 2015, aunque se viene revisando desde el año 1989. En este caso por la Casa Bautista de Publicaciones y la editorial Mundo Hispano. Aquí otra vez es una versión basada en la Reina Valera 1909, pero consultando muchas versiones antiguas y las nuevas, es decir, usando todo el desarrollo de la crítica textual del Antiguo Testamento para cambiar el texto en español, rigiéndose por la 1909, pero alterando un poco más el texto para que cuadre con el texto crítico del Antiguo Testamento. Lo mismo en el Nuevo Testamento. Esta versión, Reina Valera actualizada 2015, basada en el
Reina Valera 1909. Pero consultando muchas versiones antiguas y nuevas, incluso el texto crítico. Así que con cada nueva edición de la Reina Valera, en esta rama del texto crítico, se van acercando más al texto de Nestle Aland y apartándose del texto recibido. Así que hay estas dos vertientes dentro de la Reina Valera. Pasemos ahora a versiones modernas de la Biblia. Esto es más sencillo y podemos avanzar más rápidamente. Una de las primeras Biblias que rompe la hegemonía de la Reina Valera fue la Biblia de las Américas, 1986, publicada por la Fundación Lockman. Para el Antiguo Testamento, usó la Biblia hebraica Stuttgartensia, que era la más actual, con el aparato crítico textual de Kittel. Así que era lo más actualizado del texto crítico para el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento similar. Usaron Nestle Aland, la versión 26, pero lo interesante es, toma muchas palabras del texto recibido. Así que, aunque usa el texto Nestle Aland para traducir, no está traduciendo 100% Nestle Aland. Hay textos donde los editores deciden que no están de acuerdo con algún texto de Nestle Aland y lo cambian por el texto recibido en algunos pasajes. ¿Ok? Así que, una vez más, insisto, es una traducción ecléctica. No es una traducción exclusivamente del texto hebraico o del texto Nestle Aland. Pero es una excelente versión. Luego tenemos la nueva versión internacional, 1999, por la Sociedad Bíblica Internacional. Ahora, miren, usa un texto crítico más radical ahora. La Biblia hebraica de Kittel, pero también, a diferencia de la Biblia de las Américas, usa el Pentateuco samaritano, la Septuaginta, la Vulgata, la Peshitta, los Targums, etc. Así que una masa de documentos para producir la nueva versión internacional, claramente una traducción ecléctica. El Nuevo Testamento se rigieron más a Nestle Aland. Así que es más una traducción del texto tal como está en Nestle Aland, ¿ya? La diferencia del Antiguo Testamento. Luego, en el año 2006, aparece otra versión española, Nueva Biblia Viva, producido por Bíblica Incorporated. También, al igual que la anterior, usa la Biblia hebraica Stuttgartensia con el aparato crítico textual de Kittel y cotejaron los rollos del Mar Muerto, la Septuaginta, el Pentateuco samaritano, la Peshitta, etc. Y al igual, el Nuevo Testamento usaron Nestle Aland 27, aunque en algunos textos usaron otras fuentes si lo creían conveniente. Es decir, no se sintieron obligados a traducir Nestle Aland al español palabra por palabra. No, evaluaron las variantes y a veces cambiaron el texto de Nestle Aland para traducir al español. Luego viene la NTV, la Nueva Traducción Viviente 2010, por Tyndale House Foundation. Usa la Biblia hebraica Stuttgartensia y también Nestle Aland. Pero una vez más, no es una traducción literal de esos dos manuscritos. Usan esos manuscritos, pero lo cotejan con otras versiones también. Así que este es un patrón en la traducción al español. Casi nadie ha traducido de un solo texto. Todos han usado una variedad de textos para traducir al español. Ya es una realidad que no podemos evitar. Ahora, permítame tomar un momento ahora para analizar un poco más la nueva versión internacional. No tuve tiempo para hacer esta clase de estudio con todas las versiones, pero tengo la impresión que lo que digo ahora de la NBI podría ser muy cierto de varias otras
versiones modernas como la NTV, la Biblia de la Palabra y otras versiones también. Prestemos atención a esto. La tradición del texto masorético, ¿ya? La tradición del texto masorético en hebreo contiene anotaciones en la margen que ofrecen lecturas variantes, lo que llamamos la masora. ¿Se acuerdan la masora? Esos apuntes en el texto masorético en las márgenes. Ahora dicen los que produjeron la versión internacional. A veces se han seguido estas anotaciones en lugar del texto en sí. Es decir, la Biblia hebraica en el texto tiene una palabra en hebreo, consonantes y vocales. Pero en algunos lugares, los traductores de la versión internacional no han usado lo que está en el texto, sino lo que está en la margen, ¿ya? Han tomado la lectura del margen, esa variante, y aquí está el problema, hermanos. Aquí está el gran problema. No lo han indicado en las notas textuales, ¿ya? Cuando hay una variante en la vocalización, la NBI no lo pone al pie de la página. ¿Qué significa eso? Que aunque dicen que han traducido de la Biblia hebraica, no podemos saber cuándo variaron del texto hebraico a usar la masora, porque simplemente no lo documentan. Eso me parece es una gran limitante. Seguramente lo hicieron para no crear muchos pie de páginas. Y para el lector cotidiano quizá no necesita ver esos pie de página, pero los que estudian la Biblia resulta muy importante tener toda la información necesaria de dónde se apartaron del texto masorético. ¿Ok? Por eso pongo aquí, comento. Esto nos indica que los traductores de la NBI incluyen en el texto en español de la NBI algunas variantes que han tomado de la Masora, pero que no lo indican en el texto de la NBI, porque consideran que según ellos esas variantes son parte de la tradición masorética, ¿ok? Así que dicen, son parte de la tradición masorética. Hermano, ¿alguien tiene su micrófono prendido? Si lo puede apagar, por favor. ¿Quién tiene el micrófono prendido? Ya, gracias. Muy bien. Porque consideran que esto es parte de la tradición masorética, es decir, está en el texto masorético en la margen, en hebreo, y ahora lo han incluido en el texto en español sin un pie de página. Ahí está el problema con la NBI. Eso significa que el que lee la NBI no puede saber si está leyendo lo que dice el texto del texto masorético o una variante extraída de las notas masoréticas. Ahora sería interesante tener algunos ejemplos de esto para analizar y evaluar el impacto de esa política de traducción. Confieso, hermanos, me faltó tiempo para hacer esa investigación. Quiero hacerlo en algún momento, pero el tiempo me ha ganado esta semana. Miren otro comentario que hacen los traductores. Ya es lo que los traductores ofrecen como explicación. Dicen, en unos pocos casos, las palabras del texto consonántico, ya esto es diferente, ya, el texto consonántico básico se han dividido de forma diferente que en el texto masorético. Eso es muy radical. Ahora, los editores de la Biblia en español están tomando libertad con el texto consonántico que ni los masoretas hicieron. Ahora, añaden, en estos casos suelen indicarse en las notas textuales a pie de la página, ¿ok? Así que dicen, al pie de la página, en la NBI hay apuntes indicando estamos cambiando la forma de separar las consonantes. Ahora, añaden, los rollos del Mar Muerto
contienen textos bíblicos que representan una etapa anterior a la transmisión del texto hebreo, del texto masorético. Se les ha consultado, al igual que el Pentateuco samaritano y las antiguas tradiciones de los escribas, sobre cambios textuales deliberados. O sea, han hecho todo un trabajo de investigación. Los traductores también consultaron las primeras versiones más importantes, la Septuaginta griega, la versión de Aquila, de Símaco y de Teodosio, la Vulgata latina, la Peshitta siríaca, los Targums arameos, y para los salmos, la Yuxta hebraica de Jerónimo. Así que se imaginan la inversión de tiempo para leer todas estas versiones y tomarlas en cuenta para producir la NBI. Las lecturas de estas versiones, los rollos del Mar Muerto y las tradiciones de los escribas, se siguieron ocasionalmente cuando el texto masorético parecía dudoso y cuando los principios aceptados de la crítica textual mostraban que uno o más de estos testigos textuales parecían proporcionar la lectura correcta. ¿Ok? Tendrán que leer eso 2 o 3 veces para captarlo bien, pero lo que está diciendo es que los traductores de la NBI tomaron la libertad para no regirse al texto masorético y cambiar el texto cuando otras versiones lo indicaban. ¿Qué significa eso? Que la NBI tampoco es una traducción de un solo texto en hebreo. Es entonces una Biblia ecléctica, la NBI también. Ahora comento lo siguiente. Las palabras anteriores, la cita anterior, nos permiten hacer las siguientes observaciones. Escuchen bien, hermanos. Se le otorgó al comité de la NBI la libertad de alterar el texto consonante, cosa que los masoretas no hicieron. Eso es muy radical. Y aunque la Sociedad de Bíblicas Internacional comenta que estos casos suelen indicarse en las notas textuales, ya suelen, evidentemente no lo hacen siempre. Eso dificulta la tarea para el estudiante de evaluar la forma en que el comité de la NBI alteró el texto del Antiguo Testamento. Recalco, estamos hablando de un minúsculo porcentaje del Antiguo Testamento, menos de 1%. El problema no es que han hecho un cambio, el problema es que no lo han documentado en la Biblia para que nosotros podamos evaluar. Ahora comento, si los masoretas, copiando a mano hace 1000 años, tomaron el tiempo para anotar todas las variantes con el fin de permitir a futuras generaciones seguir evaluándolas, ¿no pudo el comité de la NBI hacer lo mismo en esta edad cibernética? Pues con la computadora se hace mucho más fácil hacer esto. Pregunto también, ¿habrán documentado todo este trabajo con miras a publicarlo para que los que desean hacerlo puedan llegar a sus propias conclusiones acerca de la NBI, tal como estudiosos de antaño hicieron cuando produjeron sus ediciones del Antiguo Testamento en hebreo? Aquí, hermanos, lamentablemente parece que estamos yendo marcha atrás. En vez de mejorar, estamos entorpeciendo el estudio del Antiguo Testamento. El propio Casiodoro de Reina hizo eso, como lo señalan las amonestaciones al lector, ¿ya? Él trató de poner las variantes en la margen, al pie de la página, para que todos puedan evaluar cómo estaba traduciendo. Es muy lamentable que la NBI no ha hecho lo mismo, no ha tenido el mismo cuidado. Hay algunas anotaciones a pie de página, pero obviamente faltan más. Y ese es el problema con la NBI. La cita anterior
también indica que la NBI no es una traducción que se rige a una versión del texto masorético, sino que lo cambia, adapta sobre la base de la evidencia que junta de otras fuentes. Ahí está lo ecléctico. En ese sentido, la NBI es en sí misma una versión ecléctica de la Biblia, por lo menos del Antiguo Testamento, y uno debe usarla consciente de esa característica. Ahora, finalmente, comento unas palabras de la Sociedad Bíblica Internacional indicando el extremo al que llegó el comité en su trabajo de producir la NBI. Escuchen esta cita. En casos raros, ya no estamos hablando de mucho porcentaje del texto, estamos hablando de una pequeñísima parte del texto. En casos raros, el comité ha enmendado el texto hebreo, lo ha enmendado, donde parece haberse corrompido en una etapa aún más temprana que su transmisión, es decir, antes del texto masorético. Estas desviaciones del texto masorético también se indican en las notas textuales al pie de la página. A veces los indicadores de vocales, que son adiciones posteriores al texto consonántico básico, que se encuentran en el texto masorético, no representaban, a juicio del comité, las vocales correctas para el texto original. Increíble. A la luz de cosas como la Septuaginta, están argumentando que la vocalización de los masoretas está equivocado y que la NBI en unos cuantos pasajes está cambiando la vocalización de los masoretas sin tener evidencia en la masora. Que quede claro eso. Están yendo detrás del texto masorético, usando los rollos del Mar Muerto para cambiar la vocalización del texto. Ahora, por lo general, dice, en consecuencia, algunas palabras se han leído con un conjunto diferente de vocales. Y aquí está lo triste, lo que preocupa. Por lo general, estos casos no se indican en las notas a pie de página. Así que, hermanos, los que estudiamos la Biblia, especialmente si van a leer la versión internacional, tienen un enorme trabajo por delante para chequear versículo por versículo en toda la Biblia, a ver dónde han hecho cambios sin comentarlo. Es insólito que no lo han comentado. Con tanta habilidad con la informática actual para hacerlo, es triste que no lo han documentado. Ahora, voy a darles el beneficio de la duda que por ahí podría haber en las redes, en la web mundial, algún documento del comité señalando todos esos casos, pero yo no lo he visto todavía. Habría que investigar un poco más. Conclusión. Queda claro que aunque el comité se tomó el trabajo de anotar los pasajes en que enmendaron el texto consonante, no consideraron necesario señalar cambios que hicieron en la vocalización. Uno hubiera querido que el comité haya producido una versión del texto masorético que en efecto crearon, ya un texto ecléctico del texto masorético usando rollos del Mar Muerto, la Septuaginta, etcétera, porque crearon un texto en el proceso de traducir el Antiguo Testamento. Debieron haberlo hecho siguiendo el buen modelo de los masoretas. Así que el que desee hacerlo, si tuviéramos esa información, podríamos evaluar al detalle el trabajo del comité. Así que aquí creo que hay una laguna muy importante que tenemos que hacer a la NBI. Aunque me imagino que es exactamente lo mismo para la NTV, para la versión La Biblia, etcétera. Lamentablemente, están produciendo Biblias cambiadas sin darnos la información necesaria, como lo hacían los masoretas y como lo hizo Reina y Valera al comienzo. Muy triste que hoy en día
que se puede hacer con mayor facilidad, no lo están haciendo. Ahora, reconozco que para el grueso de los evangélicos no les interesa nada eso, solo quieren leer la Biblia. Pero para aquellos que van a predicar en una iglesia que leen la NBI, es fundamental que el pastor tenga la información a la mano para que él pueda hacer la exégesis apropiada. Ahora, permíteme terminar, hubiera querido más tiempo para esto, pero notar con ustedes un cuadro comparativo de varias versiones, tanto de la Reina Valera como de versiones modernas, de ciertos textos de la Biblia, para que ustedes noten cómo hay variaciones según están usando el texto recibido o el texto crítico. Por ejemplo, en Génesis 47, versículo 31, tenemos el incidente cuando Jacob bendice a los hijos de José y al final leemos lo siguiente. Reina Valera 1909. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. ¿Ya? Así está traducido. Se inclinó sobre la cabecera de la cama. Ahora, es interesante eso porque en Hebreos 11, versículo 21, si ustedes miran en Hebreos 11, 21, hay una referencia a la fe de Jacob, que él al fin de su vida por fe adoró. No solo se inclinó, adoró. Ahora, en la versión Reina Valera hay el verbo se inclinó y también dice sobre la cabecera de la cama. Reina Valera 1960 sigue exactamente el mismo texto. Reina Valera actualizada dice, entonces Israel se postró sobre la cabecera de la cama. Bueno, parecido, ¿no? Pero miren la Biblia de las Américas. Entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de la cama. Las palabras en adoración está eh, en cursiva, indicando que esas palabras no están en hebreo. Está interpretando la inclinación de Jacob o de Israel como un acto de adoración. Me imagino queriendo armonizarlo con Hebreos 11, versículo 21. La NBI dice simplemente Israel se reclinó sobre la cabecera de la cama. La NTV, Jacob se inclinó con humildad en la cabecera de su cama. Ahora noten, la NTV añadido con humildad, que no está en el texto en hebreo. Pero a diferencia de la Biblia de las Américas, no ha escrito esas palabras en cursivas. Así que el lector no tiene cómo saber que esas palabras con humildad han sido añadidas en la traducción. ¿Ya? Espero que puedan ver la diferencia, ¿no es cierto? Aquí está con humildad sin cambiar el script y aquí en adoración en cursiva, señalando claramente estas palabras no están en el texto original, es una interpretación del verbo inclinar. Aquí está una gran diferencia entre la Biblia de las Américas, que tiene cursivas, y la NBI y la NTV, que no usa cursivas. ¿Qué de la Biblia textual? La Biblia textual traduce muy diferente. Entonces Israel adoró. No dice se inclinó, es otro verbo. Adoró. Y no dice sobre la cama, sobre el extremo de su bordón. Ahora, ¿por qué? Porque una característica de la Biblia textual es que se rigen mucho por la Septuaginta. Dan más fe a la Septuaginta que al texto hebreo. Y por eso aparece esta versión en español siguiendo la Septuaginta en la Biblia textual. Y claro, armoniza mejor con Hebreos 11:21, donde el autor de Hebreos está citando el texto de la Septuaginta. Ahora, ¿qué del pasaje en Deuteronomio 32, versículo 43? Ustedes sabrán, me imagino, que en Hebreos 1:6, el autor de Hebreos señalando la deidad de Cristo, cita un pasaje del Antiguo Testamento
que dice, adórenle todos los ángeles. ¿Ve? Eso está en Hebreos 1, versículo 6. Adórenle todos los ángeles. Lo extraño es que si vamos a la Reina Valera 1909, esas palabras no están en el texto. No hay en la Reina Valera 1909. Tampoco hay en la versión Reina Valera 1960 o en la Reina Valera actualizada 2015 o en la Biblia de las Américas o en la NBI. Recién está en la NTV, donde dice, alégrense con él, oh cielos, y que lo adoren todos los ángeles de Dios. Así que la NTV tiene ese texto. También la Biblia textual, alegraos, oh cielos, junto con él, y adórenlo todos los ángeles de Dios. Así que en nuestras Biblias en español, en Hebreos 1, versículo 6, dice eso, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Por qué? Porque el autor de Hebreos, él está citando de la Septuaginta. Como la Biblia textual se basa en parte en la Septuaginta, incluye esas palabras. La NTV ha considerado la Septuaginta y ha decidido incluirlo en el texto de la NTV. Lo interesante es que las otras versiones no lo hacen, considerando que no está el texto en hebreo y por lo tanto no lo van a traducir para Deuteronomio. Así que ya van viendo estos cambios, estas variantes en los textos. Hay un pasaje interesante en Jueces 18, versículo 30, donde habla de el hijo de Gersón, hijo de Manasés. Pero en la Reina Valera 1960 dice hijo de Gersón, hijo de Moisés. Total, ¿cuál es? ¿Manasés o Moisés? Reina Valera actualizada tiene Moisés. Biblia de las Américas tiene Manasés. La NBI tiene Moisés, como también la NTV y la Biblia textual. Ahora, no voy a entrar en detalles, pero básicamente aquí el asunto es que las consonantes en el texto masorético son igual. Lo que ha variado es la vocalización. Y aquí parece que los hebreos, al copiar este texto, pensaron que estaban deshonrando a Moisés, indicando que un nieto de Moisés había sido un gran idólatra. Así que cambiaron la vocalización, los masoretas, para poner hijo de Manasés. Aunque escribieron en la Masora, se lee Manasés, pero el texto dice Moisés, indicando que hubo una alteración de las vocales con fines a proteger la reputación de Moisés. Entonces, diferentes versiones en español han tomado una u otra opinión para traducir al español. ¿Ya? Pueden ver, hermanos, estamos hablando de pequeñas variaciones. Por eso digo, estamos hablando de menos de 1% del texto. Casos raros, extraños por aquí, por allá, donde hay alguna variante. Pasemos al Nuevo Testamento. En la Reina Valera 1960 que todos conocemos, Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo. Así está en la Reina Valera 1909, pero en la Reina Valera actualizada, miren lo que tenemos. A Dios nadie lo ha visto jamás, el Dios único. Así que aquí no dice el unigénito Hijo, sino el Dios único. En la Biblia de las Américas, algo parecido. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, no el unigénito Hijo, como la Reina Valera 1960, el unigénito Dios. La NBI dice, a Dios nadie la ha visto nunca, el Hijo único que es Dios. Aquí trata de juntar las ideas.
al igual que la NTV. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios. Y la Biblia textual, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios. Ahora aquí es una variante interesante porque el texto recibido en griego dice el unigénito Hijo, pero han encontrado manuscritos antiguos donde el texto en griego dice unigénito Dios. En parte porque en griego la palabra hijo y la palabra Dios son parecidas. Hijo es huios, Dios es theos, pero las letras en griego en mayúscula son muy similares. Así que hay estas dos versiones del texto de Juan 1:18. La Reina Valera, 1909, 1960, sigue el texto recibido. Pero empezando con la Reina Valera 2015, usan el texto crítico donde habla de el unigénito Dios. ¿Ya? Solo menciono esta variante, no tengo tiempo para ampliar los detalles, más que eso. Hay un caso interesante, 1 Timoteo 3:16. La Reina Valera tradicionalmente dice, Dios fue manifestado en carne, ¿ok? En ese himno cristológico, Dios fue manifestado en carne. Pero en la Reina Valera sale la palabra Dios y lo pone en el pronombre masculino. Él fue manifestado en carne. Y personas critican esta traducción diciendo, han quitado un versículo que afirma la divinidad de Cristo. Bueno, hay que considerar este cambio. La Biblia de las Américas y la NBI siguen. Ponen el pronombre masculino. Él fue manifestado en la carne. La NTV cambia radicalmente y pone Cristo. Ni Dios ni Él. Pone Cristo. La Biblia textual vuelve a Él fue manifestado en carne. Ahora, aquí también estamos frente a un detalle en griego donde la forma de escribir el pronombre hos y la palabra theos, Dios, se escribe muy similar. Y en los manuscritos antiguos no está claro si dice theos o si dice hos, ¿ya? Y por eso las variantes en las traducciones al español. Finalmente, en Hechos 8:37, tenemos estas palabras. Felipe dijo, hablando al eunuco etíope, si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, en la Reina Valera 2015, ese versículo no está. El texto pasa del versículo 36 al 38. En la Biblia de las Américas retiene el versículo 37, pero no está en la NBI, la NTV o la Biblia textual, indicando que hay una diferencia aquí entre el texto recibido, que tiene estas palabras, y el texto crítico, que no tiene esas palabras. Ahora, habría que investigar qué manuscritos antiguos en griego respaldan ambas lecturas para poder llegar a una conclusión. Yo solo estoy mostrando cómo las versiones en español tienen estas diferencias que se deben a pequeñas diferencias entre el texto recibido y el texto crítico. Permíteme concluir antes de tomar algunas preguntas quizás. Primera conclusión. La familia de versiones Reina Valera han marcado un hito importante en la historia de la Biblia en español, ¿ya? Casi el 90% de los evangélicos están usando una versión u otra de la Reina Valera. Hoy en día hay dos vertientes de la Reina Valera. Una vertiente se rige al texto recibido. Otra vertiente usa el texto crítico. Tercera conclusión. Las versiones modernas en español usan textos críticos. Cuarta conclusión. Todas las versiones, no importa qué versión
vas a leer en español, todas las versiones son eclécticas en cierto grado. Quinta conclusión, el porcentaje de texto que varía es mínimo, menos del 1% del texto, y no afecta ninguna doctrina fundamental. Aun si ese pasaje en 1 Timoteo 3 dice, Él fue manifestado en carne, no Dios. Nuestra doctrina de la divinidad de Cristo no depende de ese versículo. Hay muchísimas otras evidencias que apuntan a la deidad de Cristo. Así que es una gran exageración decir que las versiones que han quitado la palabra Dios están negando la deidad de Cristo. Eso es ridículo, porque hay muchos otros textos que afirman la deidad de Cristo y están en esas versiones. Pues os digo, hermanos, recuerden esa imagen de las perspectivas. Un lado ves 3 palos, el otro lado ves 4 palos. Todos estamos viendo la misma información, pero escogemos enfatizar una cosa u otra y tenemos que tratar de armonizar las diferencias. Finalmente, de mayor preocupación es el tema de la filosofía de la traducción, porque dependiendo de la filosofía de traducción, eso altera el texto mucho más que el uso del texto crítico. El uso del texto crítico podría afectar hasta 1% de todo el texto bíblico. Pero al cambiar de filosofía de traducción, de una traducción literal a lo que llamamos el equivalente dinámico, ahora estamos cambiando quizá 20% del texto. O sea, el gran problema con las versiones no es el texto original en hebreo griego, eso no es el problema. El gran problema es la filosofía de la traducción. Eso es lo que cambia el texto en español mucho más que el uso del texto crítico. ¿Ok? Así que tenemos que aprender a pelear la batalla correcta y no pelear la batalla incorrecta. Bueno, hermanos, hasta ahí llegamos entonces. Gracias por su atención. Vamos a volver ahora al aula para ver si hay preguntas que quieren hacer. Así que alcen la mano, hermanos, si quieren hacer una pregunta, pueden prender su micrófono. Prenden su micrófono porque no está mi ayudante ahora, creo, no lo veo. Así que adelante, hermano Jesús. Pastor, muchas gracias por la enseñanza. Disculpe, ¿y qué piensa usted sobre la traducción del Nuevo Mundo que usan los testigos de Jehová? Ya, aquí hay dos cosas diferentes. Una pregunta es, ¿qué texto en hebreo y griego usan? Creo que usan un texto apropiado. El gran problema con el Nuevo Mundo es la filosofía de traducción. Ellos se toman mucha libertad con la traducción para forzarlo a encajar con su teología. Es un problema de traducción, no un problema de base textual. ¿Ok, hermano? Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Otra pregunta? Hermano Oscar, adelante. Buenas noches, hermano, nuestro pastor. Me quedé pensando en la versión la Nueva Biblia Internacional y ellos omiten un versículo, ¿no? No me equivoco, es en Hecho, en 1 Timoteo, eh, no, creo que No, es en Hecho, ¿no? Que ellos omiten un Hechos versículo, 8. ¿sí, no? Ellos omiten un versículo y me da a pensar de que no, bueno, saltan directamente, ¿no? Al otro versículo. Me parece que o da lugar a que ellos siguen una línea doctrinal, ¿no? De su metodología de traducción, ¿no? Creo que ellos utilizan, según el dato que tengo acá, utilizan, creo que es la metodología idiomática, conocida como, no recuerdo el nombre, ¿no? De la metodología que utilizan. Pero mi pregunta va, pastor, si estas versiones y sus diferentes metodologías de traducción que tenemos hoy en día,
nos pueden alejar de una verdad, ¿no? De una verdad conceptual, ¿no? Y fideligna a lo que creemos nosotros que es la palabra de Dios por fe, ¿no? La que estamos leyendo. Y hermano, dos cosas aquí para comentar. Número uno, de lo que yo puedo ver, ninguna sociedad bíblica o traductor está queriendo manipular el texto con fines apologéticos. Eso simplemente no está pasando. Lo que está pasando es que están queriendo eh, reflexionar sobre lo que existe en griego y en hebreo en el texto. Ahora, podemos discrepar en sus conclusiones de si está o no está el texto original, pero no podemos argumentar, sería muy injusto argumentar, que si están quitando ese versículo, ellos tienen el propósito de destruir la palabra de Dios. Eso es lejos de la verdad. Todos tienen este compromiso de tratar en la mejor forma posible de llegar al texto original. Podemos discrepar en algunas conclusiones, pero no es justo asignarles una motivación que no es correcta, ¿ya? Nadie está queriendo quitar a propósito del texto bíblico para cambiar doctrinas. Eso no está pasando. Sí está pasando en la traducción, en cierta manera. No en el texto, sino en la traducción. Por ejemplo, hay algunas versiones que deciden cambiar la palabra sangre por la palabra muerte. Digamos, en un texto que dice, somos salvos por la sangre de Cristo. Eso dice, digamos, en griego. Y los que están traduciendo deciden cambiar la palabra sangre y poner muerte de Cristo. Ahora, ahí sí cabe la posibilidad que hay cierta tendencia a querer eliminar el concepto de la doctrina de la expiación por la sangre de Cristo. Por eso también algunos quieren cambiar la palabra propiciación por expiación. No hay un problema en el texto en griego, es un problema de cómo traduces la palabra en griego. Pues yo digo, el gran problema no es tanto la base textual, no, no, no. El gran problema podría ser la filosofía de la traducción, que se presta para atentar contra ciertas doctrinas. Eso sí creo que bien está pasando, pero nadie está cambiando a propósito el texto original con fines apologéticos, ¿ok? O doctrinales, ¿ok, hermano? Solo para aclarar ese punto. Gracias, pastor. Muchas gracias. Y hermano. ¿Otra pregunta? Pastor, buenas noches. Sofía, adelante. Sí, tengo una pregunta. En el cuadro, bueno, no vi la versión de TLA, del lenguaje actual. Se ha Ya. escuchado también varias cosas sobre eso. Recuerdo que algunos dicen que ya no dicen la palabra Señor, sino Dios de manera general. Algunos dicen, ¿no? Que para no hablar del género, de que Dios tiene un género. O sea, ¿qué tan cierto es eso? O si también se va a hablar en el curso sobre la TLA. No, lamentablemente, por mi viaje a Bolivia y otras cosas, ya mi tiempo ha sido muy ajustado. Más bien te invito a ti, como invito a los demás, tomar ese modelo que he presentado de comparar versiones. Ustedes hagan su propio, extiendan eso, ¿no? Pongan la versión que les gusta usar, hagan ese estudio, ¿ya? Y luego nos pueden informar, ¿ya? No voy a tocar ese tema más por falta de tiempo, ¿ya? Pero excelente pregunta, Sofi, y te animo que tú misma hagas esa investigación. ¿Ok? ¿Otra pregunta de alguien? Hermano Alex, buenas noches. Bueno, Y te mando saludos a todos, hermanos, también. Sí, estaba prestando mucha atención y creo que hay bastantes pasajes que a veces así también nos cuestan un poquito entender, ¿no? Justo estas semanas hemos estado ya terminando el Evangelio de Marcos y hemos llegado a Marcos 16. Ya, sí. Y con los demás que estamos predicando decimos, ¿qué hacemos, no? Porque Marcos termina en el 8, en ese versículo, pero parece que termina muy repentinamente y ahora ¿qué vamos a hacer? Tenemos que continuamos enseñando lo demás, lo que ha sido añadido,
tenemos que ya ver otras maneras o porque no hay mucha, cuando hacemos, bueno, lo estamos tratando de hacer de manera según el género literario y la narrativa, ¿no? Ujú. Entonces, un poco que me sirvió lo que usted comentó hace las 2 semanas atrás, me parece, de ese texto, y es irnos a los sinópticos, Ya. y eso fue lo que hicimos, más para la enseñanza de María Magdalena, por ejemplo, de cuando se le aparece Jesús, Ujú. fuimos a Juan, ¿no? Y la verdad es que se nutrió más la enseñanza, Ujú. pero justamente ese versículo, como también estoy pensando en la mujer adúltera, Ujú. creo que es la misma circunstancias y qué nos podría recomendar cuando nos cruzamos así con pasajes que estamos en duda si le enseñamos o no, ¿no? Bueno, voy a pedir que aguanten un poquito su paciencia, porque tanto la pregunta de Sophie acerca de si es Señor o Dios y si están cambiando la doctrina, en las siguientes clases vamos a empezar a mirar los textos que em, César Vidal resalta acusando a las versiones de están negando la deidad de Cristo, lo que sea, por estas variantes, ¿ya? Vamos a estudiar todo eso para ver que a mi criterio César Vidal está exagerando terriblemente y que no hay ese problema, ¿ok? Pero lo vamos a documentar en una siguiente clase. Al final, vamos a tomar estos dos pasajes, el fin de Marcos y el caso de la mujer en adulterio, porque son, creo, los únicos dos textos extensos que faltan en algunos manuscritos. Así que vamos a tomar toda una clase para estudiar eso en más detalle. Y así que aguanta la pregunta un ratito y vamos a llegar ahí más adelante, ¿ya? Gracias por la pregunta, Hugo. Excelente. Hermano, y una preguntita más, es Ya. con respecto a la Biblia textual que está Ujú. tomando ahí, me parece que es la textual, la cuarta edición o Creo que porque ahora sí, sí. Creo ya, que sí, porque hay diferentes ediciones y eso complica la tarea investigativa, ¿no? Porque uno tiene que chequear cada edición y ver cómo ha cambiado. Así que mucho trabajo. sí, es arduo. Y por Sí. otro lado, hermano, estaba pensando cuán confiable es esa versión. Bueno, yo también he sido muy fanático de esa versión hace años, pero entré un poquito a ver sus debates que hacen a foro abierto, creo que le llaman, y le dan duro a la Reina Valera, es incluso al texto masorético, le atacan demasiado. Pero como usted lo menciona, me parece, y eso también era mi duda, porque si le dan tan duro al, bueno, disculpen el término, ¿no? Le atacan mucho a la Reina Valera, al final están usando como base también a la Reina Valera y no sé, lo veo muy, también muy estricto en ese, muy dogmático también y que su versión tal vez es la mejor. Pero, ¿qué piensa usted, hermano, de esta versión? Sí, mi evaluación es que em, ninguna traducción es perfecta, todas tienen debilidades, algunas tienen virtudes, y tenemos que evitar la tendencia a exagerar diferencias, eh, especialmente con fines a defender mi versión, ¿ya? Para defender mi versión predilecta, voy a exagerar los problemas de la otra versión y no estoy siendo intelectualmente honesto. Así que eso me parece que es un grave problema. Tenemos que reconocer todos que estamos hablando de una pequeñísima fracción del texto, que por casi 2000 años la iglesia no ha tenido, digamos, 100% precisamente el texto, pero para el Espíritu Santo no ha sido ningún problema para edificar la iglesia. O sea, el Señor Jesús ha edificado la iglesia sobre la base de textos bíblicos no 100% confiables. Ahora, si Él lo viene haciendo por 2000 años, ¿ya? Tenemos que tener cuidado hoy en día de no exagerar el problema, ¿ok? Creo que está bien querer llegar al texto más fidedigno posible, pero estamos hablando de tan pequeñas partes del texto ahora que realmente no vale la pena estar peleándonos tanto. Cada uno debe tener su posición personal y trabaje con eso, ¿no? Pero estar criticando duramente a otro realmente no es ni honesto, ni académico, y tampoco es útil porque lejos de ayudarnos a confiar en la Biblia,
genera más y más dudas en la Biblia. Así que Satanás nos viene ganando a través de un estudio legítimo, pero que no hemos sabido manejar bien. Así que yo también tenía como tú una idea de que la Biblia textual debe ser la mejor. Pero últimamente también siento un poco decepcionado porque eh, a lo menos en la cuarta versión, creo, reordenan todos los libros de la Biblia en una forma que hace muy difícil ahora usar esa versión, ¿ya? Y eso, ¿para qué hacer eso, no? Se supone que estamos queriendo ayudarnos a estudiar la Biblia y es un poco de orgullo de tratar de reordenar la Biblia según alguna forma que dicen es más original, cuando también es muy subjetivo eso. Así que lamentablemente algunos, movidos más por orgullo y la carne que por un sano amor por el pueblo de Dios, están produciendo textos que generan más problemas de lo que ayudan. ¿Ok? Y hay que tener cuidado nosotros de no ser parte de ese proceso, ¿ya? No porque otros manejan mal ese tema, nosotros vamos a seguir copiando el mal uso del tema, ¿ya? Por eso este curso se debe a esa reacción de César Vidal, que me parece no muy saludable, ¿ya? Porque creo que no está guardando el debido equilibrio que se necesita, ¿ok? Mi interés es que como evangélicos tengamos las cosas claras y no nos estemos parcializando. Y al parcializarnos tanto a favor o en contra de la Reina Valera, terminamos diciendo cosas que no son ciertas, ¿ok? Eso me parece, delante de Dios, es muy deshonesto. Y yo les animo a buscar más honestidad, ¿ok? Así que ya, hay que revisar un poco más todavía la Biblia textual. Bien, ¿alguna otra pregunta? Hola Alex, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, No mano sé si me Jorge, escuchas ¿cómo bien. estás? Sí, sí, ¿Qué tal? Aquí, hombre, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, qué bien, ¿eh? dándote una miradita. Muchas gracias. Oye, Alex, sí, justo cuando enviaste el video, un poco me vi la parte introductoria del señor que está allí compartiendo en la iglesia y bueno, entonces me di un poquito la tarea de revisar mis manuscritos en griego Ujú. y, Ya, bien, y llego a la misma conclusión que llegas tú, ¿no? Creo ya. que por mucho tiempo quienes estamos ya sobre los 50 y quizás un poquito más allá, hemos básicamente vivido a la luz de la Reina Valera, ¿no? Y de pronto se nos presentan nuevas versiones Ujú. y obviamente pues que nos va a chocar, ¿no? Nos va a chocar sobre todo cuando de pronto aparecen sacándonos algunos textos Ujú. y se nos trata de dar algunas explicaciones y bueno, y como que sentimos que se nos cae el mundo, ¿no? Ujú. Pero hay una realidad, ¿no? Y digo esto en el sentido de que cuando uno va al seminario te das cuenta que hay variantes, ¿no? Hay variantes, hay incluso las oraciones tienen cláusulas que te llevan a poder interpretar en una dirección. No estamos hablando de cuestiones doctrinales profundas, como creo que tú lo has mencionado, pero que de alguna manera le dan cierto sentido, digamos, a las oraciones. Hice, y te comentaba yo algo así breve, el año pasado hice un curso de hebreo y nos hicieron hacer esto de utilizar la masora y todo este asunto. Y te das cuenta, ¿no? Te das cuenta allí que, sí, pues, ¿no? O sea, hay variantes, tú lo has mencionado, la cuestión de consonantes, ¿no? O la cuestión, las variantes en los puntitos que aparecen por allí, en las vocales que aparecen por allí. Entonces, creo yo que debemos bueno, supongo que van a ir saliendo nuevas versiones en la medida que vayan Ujú. apareciendo nuevos documentos, ¿verdad? Y necesitamos acostumbrarnos a ese hecho, ¿no? Y creo que al igual que las variantes contribuyen, digamos, a enriquecer un texto, hoy también las diversas versiones
¿verdad? Nos ayudan a enriquecer un texto. Y bueno, yo te soy honesto, ¿no? En la medida que fui haciendo esta clase de hebreo, llegué a un momento de decir, pero me parece que la Reina Valera como que sí pues sirve como un documento más para para trabajo en la actualidad, pero creo que debemos de valorarla, ¿no? Debemos de valorarla, debemos de valorar el trabajo que se ha hecho y que al igual que las otras versiones, pues igual, ¿no? Nos ayudan para poder tener una mejor traducción. Creo que el problema pasa por el hecho de que, como tú lo has mencionado en varias oportunidades, ¿no? A veces pensamos que, no, que todo se hace de un solo documento, ¿no? Y en realidad todos nos han mostrado que vienen pues de varias fuentes, ¿no? Y que esa palabra ecléctica es algo que necesitamos tomar en consideración. Bueno, ese era mi comentario, Alex. Disculpa que me haya Ya, extendido Jorge. demasiado. No, está bien, gracias, gracias. Sí, tenemos que madurar como líderes evangélicos y tenemos que tomar en serio la existencia de manuscritos con variantes y tenemos que decir, Señor, tú lo has permitido, ¿cómo lo manejamos como tu pueblo? Guíanos, ayúdanos, pero siempre en un ambiente de respeto mutuo, de valorar el trabajo que otros han hecho, que son mucho más expertos que nosotros, y con la ayuda del Espíritu Santo debemos dar gracias a Dios que hoy en día tenemos en español una versión de la Biblia mucho más cerca al original que jamás la Vulgata fue, por ejemplo, ¿no? Y si Dios usó la Vulgata para personas como aún los reformadores, que todavía usaban mucho la Vulgata, eh, mejor nosotros tenemos, no importa qué versión en español tienes, es mejor que la Vulgata. Así que estamos yendo hacia un texto mejor poco a poco, ¿no? A lo menos en la base textual. El problema, reitero, es la traducción, no tanto el texto original, que es el problema. Eso para otro curso, creo. Bien, gracias, hermanos. Creo que ahí lo dejamos. No veo otra mano alzada. Así que gracias por participar esta noche. La semana que viene, creo, ya empezamos con el tema de analizar las observaciones que César Vidal hace y vamos a empezar a analizar los textos uno por uno, ver lo que él dice, vamos a chequear los manuscritos y vamos a llegar a una conclusión, ¿ya? Y al final, poco a poco, vamos a ir evaluando mejor hasta qué punto César Vidal está acertando o en qué punto le está exagerando algún problema, ¿ya? Todos podamos llegar a una conclusión personal en las siguientes semanas, ¿ok? Vamos a orar para terminar esta noche. Permítame guiarnos en oración para terminar. Padre, es una maravilla tener tu palabra y todavía tenemos el lujo, Señor, de conversar sobre esa pequeña parte donde hay alguna variación. Padre, danos un amor por ti, por tu palabra que nos lleva a estudiar esas variaciones por pequeñas que sean. Y al mismo tiempo, Padre, guárdanos de exagerar el problema y menos todavía, Padre, criticarnos y juzgarnos el uno al otro si tenemos un criterio un poco diferente cada uno. Padre, aquí nadie es experto y nadie sabe todo. Danos una buena dosis de humildad y sencillez para manejar este tema tan importante. Gracias, Padre, por la clase, gracias por los hermanos que han participado y danos un buen descanso esta noche, te pedimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, Pastor Alex. Gracias. Buenas